Hola, mi nombre es Javier Corzo, trabajo como profesor asociado en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y soy doctorando en la misma universidad. Asimismo, también trabajo como ilustrador senior en Keywords, empresa desarrolladora de videojuegos. Voy a presentar estudios de caso de ABA, las inteligencias artificiales generativas y el futuro de la ilustración digital en videojuegos. En primer lugar, ¿qué fue el proyecto ABA? ABA fue un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 por Electric Square junto a otros 7 estudios de Keywords con el objetivo de crear un juego publicable con inteligencia artificial generativa, replicando las condiciones de una producción de AAA para obtener una comprensión más profunda y del potencial de esta tecnología. En primer lugar, este videojuego nunca se llegó a publicar porque, de hecho, nunca pensó en publicarse, simplemente como decimos, se querían replicar las condiciones de producción de un videojuego real para ver cuáles eran las potencialidades y también las limitaciones de esta tecnología, así como entrenar un grupo de profesionales del estudio en el uso de las mismas. Lo que sí se hizo fue presentar el proyecto a la GDC de San Francisco en el 2024 por parte de mi compañero Lionel Wood. ABA se diseñó como un videojuego de estrategia donde el jugador es el gobernante de un imperio intergaláctico cuyo trabajo consiste en conformar un consejo de asesores con los que resolver una serie de escenarios que se van sucediendo a lo largo del juego. Bien. Antes de decantarnos por Midjourney, revisamos decenas de herramientas de inteligencia artificial haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las condiciones de uso? En este punto, decir que en el 2023 había muchísimas herramientas de inteligencia artificial o que decían que eran de inteligencia artificial cuyas condiciones de uso o bien no existían o eran opacas. Consideraciones legales y éticas. El contenido generado puede usarse comercialmente, los clientes aceptarán los riesgos, cómo evitamos infringir derechos de autor, el equipo quiere usar estas herramientas, qué impacto tendrán en el personal y la contratación, conviene capacitar al equipo en su uso responsable. Bien, los objetivos del estilo de ABA eran los siguientes. El videojuego debía ser visualmente distinto a la mayoría de los videojuegos de su clase, el estilo debía ser muy complejo y costoso de realizar usando ilustración digital tradicional para justificar el uso de inteligencias artificiales, el equipo de arte se decantó por un estilo pictórico propio de la pintura académica de finales del siglo XIX. El estilo no solo era visualmente atractivo, sino que las pinceladas ayudaban a disimular los fallos de inteligencia artificial. Bien. En un principio probamos en el prompt términos genéricos como Impressionist Style o Oil Paint, pero los resultados eran poco consistentes y de bastante baja calidad. Era poco predecible el comportamiento de la IA. Por eso en el prompt introdujimos nombres de artistas relevantes de aquella época como Ilya Repin, Sargent y finalmente Joaquín Sorolla, quien produjo los mejores resultados. Nosotros creemos que principalmente porque la obra disponible en internet de Joaquín Sorolla se compone fundamentalmente por óleos sobre lienzo, mientras que hay otros autores que tienen más obra de acuarela o incluso escultura. Aquí pueden ver una imagen sin el prompt de Joaquín Sorolla y otra con Joaquín Sorolla en el prompt. Bien, para construir el estilo de ciencia ficción que queríamos buscar, el estilo futurista, recurrimos a diversas películas de los años 60 y 70 de ciencia ficción, así como modistos de la época de Space Age de los años 60, diversos autores de cómic también de aquella época, arquitectura vanguardista, utópica de los años 60 también. Y finalmente el imaginario decimonónico de los juegos de Sorolla también influyó en el estilo final del videojuego, como veremos más adelante. Aquí pueden ver algunos personajes con el atuendo tipo Space Age del que hablaba. Arquitectura. El diseño de naves muy influido por Moebius. Interiores de naves influidas también por el cine de aquella época. Y aquí pueden ver cómo el imaginario de los cuadros de Joaquín Sorolla, la moda contemporánea a Joaquín Sorolla, pues influyó en gran medida en el diseño del vestuario. Bien, diseño de prompts. El modelo disponible a mediados de 2023 de Midjourney era el 5.2 y
Decir que la utilización de Remix Mode en este caso nos sirvió para poder seleccionar imágenes y hacer variaciones sobre las mismas. Durante la producción de ABA, la función Style Reference aún no estaba disponible, por lo que fue necesario desarrollar estrategias alternativas para mantener la coherencia estilística entre las imágenes. Las actualizaciones de Midjourney hacían que los prompts dejaran de funcionar correctamente, lo que obligó al equipo a reconfigurar la estructura de estos en varias ocasiones. En el caso de ABA, el proyecto duró solo 6 meses porque era un proyecto experimental que no tenía como objetivo publicar el videojuego, pero en producciones reales, que suelen durar entre 1 año y 4 años, tener herramientas cuyo comportamiento varía cada 2-3 meses con las actualizaciones, pues puede ser realmente problemático. Bien, sesgos, representación de sexo, etnia, edad y peso. Aclarar que estos no son los personajes del videojuego, simplemente son unas pruebas que hicimos para ver el funcionamiento de Midjourney y los sesgos que tenía la herramienta. Y en este caso, con un prompt tan sencillo como a person, los resultados fueron un 100% de personas blancas, y en el caso de las mujeres además eran muy jóvenes en el 100% de las ocasiones. Para poder generar personas no blancas había que especificarlo en el prompt, y en este caso, bueno, pueden ver cómo las personas de raza negra están fuertemente estereotipadas, y en el caso de las mujeres sexualizadas también. Durante el proyecto tuvimos que descartar hacer personajes que no tuvieran cuerpos no normativos, por así decir, y en este ejemplo pueden ver cómo la representación de personas con sobrepeso por parte de la inteligencia artificial tenía un punto caricaturesco y realmente exagerado, hasta el punto de que en ocasiones a los personajes se les representaba con comida basura. De nuevo, estos no son los personajes de videojuego, pero simplemente es una prueba de cómo operan los sesgos de la herramienta. Estos sesgos también contribuyeron a que tuviéramos dificultades para generar determinados ropajes, determinados atuendos, en tanto que la etnia del personaje influía en el diseño de la vestimenta del mismo. Bien, cuanto más complejos eran los prompts, menos predecibles y adecuados eran los resultados. Las técnicas Image plus Text Prompt e Image plus Image para generar personajes y variantes producían una pérdida del estilo. Por ello, en algunas ocasiones tuvimos que centrarnos en el diseño de la vestimenta y del aspecto del personaje, y luego convertirlo a un estilo pictórico al final del proceso de diseño del personaje. Esta técnica también la utilizamos para crear dispositivos electrónicos y mecánicos, así como escenarios. Bien, se ha hablado mucho sobre si la inteligencia artificial es realmente creativa o no, y bueno, decir que las inteligencias artificiales como Midjourney no tienen agencia tal y como tenemos los humanos, en tanto que no tienen una intencionalidad y no son capaces de validar sus propios resultados. Digamos que la agencia es una parte capital de la epistemología clásica antropocéntrica, y por lo tanto, según estas teorías, la inteligencia artificial no puede ser capaz de generar creatividad tal y como tenemos los seres humanos. Asimismo, Midjourney no tiene una comprensión semántica de las imágenes que maneja. En este sentido, Midjourney sería una inteligencia artificial débil según la taxonomía de Sartre. Sin embargo, sí es capaz de generar resultados de cierta novedad y valor. Sin embargo, según la taxonomía de Margaret Bowden, de las teorías sobre la creatividad de Bowden, Midjourney sí poseería cierta capacidad combinacional, en tanto que puede combinar diferentes estilos e imágenes que estén dentro de su dataset. También tiene cierta creatividad exploratoria, implica explorar un espacio conceptual existente, generando nuevas configuraciones dentro de sus límites mediante la interactuación humano-inteligencia artificial. Los límites de la inteligencia artificial de Midjourney en este caso están definidos por el dataset del que, entre comillas, ha aprendido para generar imágenes, así como las configuraciones de los desarrolladores de la herramienta. Por otra parte, Midjourney carece de creatividad transformacional, según la taxonomía de Bowden. Es incapaz de generar
un nuevo espacio conceptual, por ejemplo, inventar un nuevo lenguaje artístico o un nuevo principio estético, en tanto que no está recogido en su dataset y está limitado en ese sentido. Bien, Midjourney como doppelganger estilístico. Me van a permitir que, en tanto que yo soy ilustrador y estoy hablando de inteligencias artificiales, haga una analogía entre la figura literaria del siglo XIX, el doppelganger, que es una figura, digamos, maligna, que es capaz de imitar el aspecto de otras personas, y de nuevo hacer una analogía entre esta figura literaria y las inteligencias artificiales, en este caso Midjourney. Las inteligencias artificiales generativas no son una nueva fotografía, como muchas veces se ha dicho, a diferencia de otras técnicas artísticas que están definidas por su medio, como la fotografía en el siglo XIX, que está definida por el medio mecánico y químico que hacía que cualquier persona fuera capaz de reconocer una imagen fotográfica como tal. Las inteligencias artificiales generativas como Midjourney carecen de unas características visuales propias, más allá de los errores que producen. En su lugar, replican los estilos de las imágenes de los datasets con los que fueron entrenadas, como decíamos. Lev Manovich lo ha descrito como platonismo artificial. Las inteligencias artificiales pueden extraer la esencia o la forma ideal de cualquier estilo artístico. El estilo es convertido en parte de una cadena de suministro. Esto afecta a la capacidad de los ilustradores para posicionarse en el mercado laboral, trasladando el valor del trabajo desde los concept artists e ilustradores a las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial. En tanto que los artistas ya no pueden utilizar el estilo como un medio de posicionamiento en el mercado laboral y de valor, pues evidentemente esto les supone un prejuicio económico bastante importante. Y bueno, para demostrar esto me remito al informe XDS del 2024 y 2025. El External Development for Video Game Industry es un informe que recoge el estado de la industria que da servicio a los grandes desarrolladores de videojuegos que externalizan parte de la producción de sus videojuegos en empresas terceras. El Visual Development, que abarca concept art e ilustración, aparece como la segunda área más común de aplicación actual de la inteligencia artificial en un 45% de los casos. En el año 2024 el concept art fue el área más impactada por las inteligencias artificiales. Del año 2024 al 2025 hubo una caída del 23% interanual en la prestación de servicios de concept art e ilustración para empresas de videojuegos. Los motivos principales para usar inteligencia artificial fueron la eficiencia en un 95% y la reducción de costos en un 57%. Bien, el enfoque actual de la industria hacia las inteligencias artificiales es colaborativo y estratégico, con la IA usada para la generación de ideas, prototipado visual, y preproducción rápida. En 2025, el 85% de los publishers ya cuentan con políticas internas o planean imponerlas para regular o limitar el uso de la inteligencia artificial en los flujos de producción. Riesgos percibidos en 2025. Cumplimiento legal regulatorio, seguridad de los datos, desplazamiento laboral, cuestiones éticas y de autoría, pérdida del control creativo y dependencia de sistemas opacos y no verificables. Bien. Y finalmente, pues las conclusiones del uso de Midjourney en ABA. Pros. Midjourney demostró efectivamente tener una capacidad para crear imágenes extraordinarias, demostrando creatividad combinacional y exploratoria según la teoría de Margaret Bowden. Mucha más velocidad y volumen de creación de imágenes, evidentemente, abaratamiento sustancial de los costes de producción, y el estilo pictórico de Sorolla ayuda a disimular los errores de la inteligencia artificial. Contras. ABA tuvo que ser diseñado teniendo en cuenta las limitaciones de la herramienta. Esto significa que hubiera sido un caso muy distinto si hubiera venido un cliente a pedirnos que hiciéramos un videojuego con esta tecnología, teniendo ya un estilo preconfigurado. Adaptarnos a un estilo con las técnicas de Midjourney que utilizamos en el 2023 y 2024 hubiera sido mucho más dificultoso. Los sesgos intrínsecos de la inteligencia artificial dificultaron enormemente la creación de personajes no blancos y de edades y cuerpos no normativos, como hemos visto. Midjourney tendía a olvidar, entre comillas, algunos parámetros del prompt a medida que estos se iban haciendo más complejos.
aún no está claro quién posee los derechos de las imágenes generadas por inteligencia artificial y las actualizaciones de la herramienta cambiaron el comportamiento de la misma a lo largo de la producción. Bien, ilustración digital y concept art. Probablemente a medida que las inteligencias artificiales sean más flexibles y sofisticadas, el dibujo digital será progresivamente desplazado en las empresas de videojuegos. La autoría ligada al artista se está diluyendo entre el ilustrador, concept artist y el algoritmo. El valor del trabajo se desplaza del artista a las empresas que desarrollan inteligencias artificiales con la consiguiente concentración económica. El dibujo seguirá siendo importante en videojuegos en la medida que se desarrollen proyectos alejados de los estilos más convencionales, que necesiten de cierto digital craftsmanship, cierta, digamos, artesanía digital. La ventaja competitiva de la utilización de las inteligencias artificiales se irá perdiendo a medida que estas tecnologías se generalicen. Esta es, digamos, la contraparte. Mientras que en el 2023 utilizar inteligencia artificial era una gran ventaja competitiva, a finales del 2025, donde esta tecnología está mucho más generalizada, está mucho más extendida, pues utilizar inteligencia artificial ha dejado de ser una gran ventaja competitiva en las empresas de videojuegos. Probablemente los ilustradores y los concept artists tendrán que aprender nuevas competencias técnicas y tener un rol más generalista y vinculado a la producción, y no tanto a la preproducción del videojuego, en tanto que toda la parte de lluvia de ideas ahora mismo se está haciendo con inteligencia artificial prácticamente. La cultura visual será importante, en tanto que las inteligencias artificiales tienden a crear imágenes de estilos muy genéricos, generando imágenes estereotipadas, como hemos visto. Esto es todo, muchísimas gracias por escuchar y perdón por el minuto y pico de más. Que tengan un buen día. Hasta luego.